Vamos a abrir nuestras Biblias 聖書を開きましょうか。 en Hechos 書の働き、 capítulo 10, 10章、 versículos del 1 al 8. 1から8までですね。No sé si, por favor, Cristian, nos podrías compartir la palabra. 箇所は読んでいただけますでしょうか。 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ahora, Hechos 書の働き、 capítulo 11, 11章、 versículos 13 y 14. 13と14です。 Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gracias. ありがとうございます。 La verdad que cada día que pasa, 毎日過ぎていくんですけれども、 creo más en el Evangelio. 福音をもっと信じます。 Estoy muy feliz con servir a Dios 神様に使えることもとても嬉しいです。 y también estoy muy feliz por estar aquí en esta iglesia, この教会にいることもとても嬉しいです。 ya que cada día realmente aprendemos más la palabra de Dios 毎日本当に神様のことをもっと学ぶ機会があります。 y Dios nos va revelando más cosas 神様は私たちもっと見せていくんですよね。 y eso es bueno para そ nosotros. れはとてもいいことです。 Nosotros podemos ver primero quién era Cornelio. まずコルネリウスが誰なのか。 Cornelio, como ya lo enseñó el pastor Marcelo, マルセロ牧師が言ったように、おっしゃったように、 era un centurión 100人隊長でし el cual tenía 100 hombres a su た。す cargo なわちその下に100人。 y él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. そして彼は敬虔な人で神を恐れる人でした。 Y no solamente él, sino la palabra de Dios dice que toda su casa. それで彼ではなく、その家全部が家族全員と書いてあります、 Hasta ese momento, él no era cristiano, 彼はこの時クリスチャンではありません。 pero sí era un hombre que amaba a Dios それが神様を愛しているんです。 y no amaba a cualquier Dios, でもそれは変な神様じゃない。 sino amaba al Dios de los judíos. ユダヤ人の神なんです。 Quizás él no podía ser de la religión judía, まあ、ユダヤ教ではなかったでしょう。 porque en ese tiempo los romanos no se mezclaban con los judíos. なぜならば、ローマ人というのはユダヤ人と混ぜなかったからですね。 Los judíos, para los judíos, los romanos eran impuros, ユダヤ人にとってローマ人というのは不潔だ。 pero no porque tenían lepra ni nada de eso, その動 sino 機があったからですね。 era una impureza ritual. 宗教的なものです。 Y también para pertenecer en ese momento a la religión judía あの時ユダヤ教になるためには、 había que tener ciertos requisitos. 何かあったんです、条件が。 No por lo que decía la Biblia, sino por lo que decían los こ hombres. れ聖書じゃなくて、これ宗教の話で。 Tenía que ser circuncidado, 例えば活用を受けなきゃいけない。 tenía que ser en inmersión 例えばまた水に洗礼を受けるとか。 y tenía que haber sacrificio. そして捧げ物をしなきゃいけない。 Nosotros vemos cómo aquí ここでは él oraba y oraba a la misma hora que oraban los judíos 彼は祈っている en Jerusalén. ユダヤ人たちが祈ると同じ時間に祈ってたんです。 Porque él dice que oraba en la hora tercera 3つ目の時間。 y cuando se le presenta el 9つ目の ángel 時間です。3時ですね。 era en la hora novena, この天使が出るのが9つ目の時間なんで posiblemente 3 de la tarde. す。3時頃。 Y este ángel le dice y le manifiesta que vaya a buscar a Simón, apodado Pedro, que él estaba en ese momento enseñando en Jope. この天使が言うんです。ヤッファにいるペテロと呼ばれるシモンを行って招きなさい。
Y Cornelio estaba en otro lado, él estaba en Cesarea, でコロネスですとは違うところ、セサレアにいました。カイサレアにいました。 que era un gran puerto importante para el Imperio ロ Romano. ーマ帝国にはとても重要な港町ですね。 Actualmente está en Tel Aviv y Haifa, en el medio. これ町々の近くにあるわけです。 Y vemos cómo, ヤファでの中間ですね。 y vemos cómo Cornelio, él no manda a cualquier persona, コルネリオは誰でも勝手なんか変な人を送るわけじゃないんです。 porque él dice que toma 2 de sus sirvientes y toma a un soldado que también es temeroso de Dios. 彼の側近の部下のうち敬虔な兵士を一人選びというんですね。 Imagínense, ¿no? Nosotros a veces mandamos, pues, tomamos un mensaje y mandamos, por favor, ¿me puedes hacer esto? わかりますか？私たちが伝言して何々してもらっていいですかっていう Y 時 por に ahí no mandamos una persona que es temerosa de Dios ni una persona fiel. 敬虔な人じゃない人。 ¿Y qué puede decir esa persona por ahí? じゃあ何と答えるでしょうか？ Le vamos a decir a Cornelio que fuimos y no fuimos y que no lo encontramos. その兵士2人が、いや、行ったけど見つけれなかったで帰ってきました。嘘つくかもしれません。 Entonces Cornelio tomó mucho だ cuidado からコルネリオスはとても注意深く de que realmente la orden que él dio se cumpliese. 彼がした命令が必ず成し遂げられるように気を払ったわけです。 Y también podemos ver que cuando Cornelio recibe el mensaje del ángel, そして言ってコルネリオが天使の él, メッセージを受ける。 él automáticamente obedece. 彼はすぐにそれに従ったんです。 La obediencia, hermanos, es こ importantísima. の従順がとても重 Y vemos cómo del otro lado estaba Pedro. 要で、ペテロが反対側にいるんですね。 Estaba, como ya lo hemos dicho, enseñando en Jope. ペテロが Y él tiene una visión. Él tiene una visión de una manta que bajaba del cielo y había muchos animales impuros. 彼がビジョンを見る。何かというと、天から汚れたと言われる動物たちが降りてくるような計画です。 Y una voz del cielo le dice, そう ¿no? です。 Pedro, mata y come. そして天からの声が殺して食べろ。 Yo supongo que en esa manta debe haber habido el que estaba en el top 1, ¿no? 例えば第一位。 Esos chanchitos, puerquitos, 高いか ¿no? もしれない。 Porque realmente el puerco era el animal impuro número 1. これが第一の汚いものでした。 Entonces Pedro, ¿qué dice? ペテロが何て言ったんですか？ Él debe haber pensado, ¿será que Satanás me está tentando? まずきっと考えるでしょう。サタンのこれ誘惑かな。 ¿O será que realmente es la voz de Dios? それが本当に神様の声かな。 Porque él pensaba, ¿cómo me puede pedir Dios que yo mate y come un animal だ impuro? ってこんな汚らしいものをなんで神様が欲しいと Porque Pedro conocía las escrituras. ペテロは聖書を知っています。 Y en Levíticos dice que no puede comer esos レビディに animales. は食べてはならないと書いてあります。 Así como los frutos del mar, los mariscos また海鮮もです。 y ciertos animales. そしてまた動物もダメなものは多いです。 Entonces, por segunda vez, だから2回目です。 esa voz le dice, Pedro, no llames impuro a lo que yo he purificado. もう一度そのように見て、ペテロは私が記憶したものを汚すなというんですね。 Y hasta por tercera vez. そして3回目です。 Lo importante aquí, 何が重要か。 lo importante aquí es que Pedro no obedece directamente a Dios. ペテロは神様すぐに従わないんです。 Hermanos, imagínense en este momento que Dios nos mande a hacer una cosa, no quiero. もし神様なんか言って Es más, voy a いや debatir contigo, Señor. いや、ちょっと神様 Bien diferente lo de Cornelio, 話し ¿no? 話し合いましょう。 Cornelio コルネリオ obedece, スとは違うんです。 Cornelio obedece, no siendo cristiano, コル y ネリオス Pedro は no obedece. 要は救われてないにもかかわらずそれにすぐ従う。 Más después que se levanta esa manta y se va nuevamente al cielo, でもこのようにして3回登っていた言った後にペテロ Pedro se queda pensando, ¿y qué será 考 esa え込んだ visión? んです。これ何だろう。 Inmediatamente se presentan esas 3 personas この3人兵士と経験 buscando a Pedro. ペテロを探しに来るわけです。 Y ahí el Espíritu Santo そして聖霊が es quien le dice, 言うんです。 el Espíritu Santo, hermanos, habla. 聖霊って語るんですよ。 A veces yo profundizo mucho en el poder del Espíritu Santo 聖霊様の力について y no quiero hacer una doctrina particular del こ Espíritu れ教理と Santo, かではなくて、 sino que muchas veces pensamos que es ese vientito, algo, una palomita, y no es así. 霊だとか、 Sino ahí vemos cómo そういう dice のをもっとする人もいるわけですよ。 que el Espíritu Santo le dijo, 違うんですよ。聖霊様 Pedro が no 語った temas, っていうんですよ。 esos 3 hombres yo los he mandado y anda con この ellos 3人の男を送ったから一緒に行きなさいって y 言うんです。 escúchalos. で聞きな従いなさいって言うんですね。 Ahí Pedro escucha al Espíritu Santo y cumple la orden.
これを聞いてこれを守りなさいと de recibirlos, de prestar atención 彼らと共に y de acompañarlos. そして共に歩みなさい Recibirlos, prestar atención y acompañarlos. Y en ese tiempo, hermanos, この時ですけれどもこの時代 imagínense un judío 考えてくださいユダヤ meter a su 教徒 casa が a soldados romanos Bien, o a Roma, personas bien. gentiles. Era Eso es totalmente justo, prohibido. これは Y 完全に Pedro, yo 禁 me 止されてい imagino ました que en ese momento Pedro debe haber estado pensando, ペテロはこれに考え込んだでしょうきっと yo me imagino lo que van a decir mis hermanos en Jerusalén. いやユルサレムで何て言われるだろうか Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los で hombres. もどうしよう神様は従わなきゃ Entonces, Pedro va a visitar a Cornelio, como le había mandado el Espíritu Santo, 御霊が言ったようにコルネリウスに会いに行く y ahí es donde yo creo que es la parte más importante, porque le predica el Evangelio, le presenta el そしてここ Evangelio, で a 一番重 Cornelio. 要でしょうコルネリウスに福音を伝える福音を提示するわけです Que sí es verdad que Cornelio creía en Dios, コルネリウスが神様を信じていたのであれば mas no tenía aún la salvación. でもまだ救いがない Entonces, Pedro le habla de nuestro Señor Jesucristo, だからペテロは私たちの主イエス・キリストのことを語るわけです y todos escuchan そしてみんな聞くわけです todo lo que hizo nuestro Señor, como fue muerto, como fue 主が crucificado. 何々をして十字架につけられて死んでそしてよみがえって Y es impresionante, hermanos, cómo es la soberanía de Dios, 神様の全能さというのは何なのかというと que aquí inclusive es al revés de lo que muchas veces las doctrinas actuales, como por ejemplo los pentecostales, manda y nombra. 多くの場合私たちが知っている教理例えばペンテコステ神秘主義とはかけ離れた教えをしているわけです Porque, por ejemplo, los pentecostales dicen que nosotros tenemos que ser bautizados en agua y después recibimos el Espíritu Santo. 例えば新中でこう言って言いますあなたがまず洗礼を受けた後に聖霊を受ける Mas aquí es al revés. でもここでは逆です La soberanía de Dios es así. 神様の全 Primero recibieron まず聖霊を受け todos el Espíritu るみんな Santo, 聖霊を受ける todos hablaban en lenguas, los romanos, みんな威厳を話すようになったわけですね y después Pedro dice, ¿cómo les podemos negar el agua? そしてペテロがどのようにして彼ら ¿Cómo に podemos negarle a estas personas que han recibido el その Espíritu 聖霊を Santo 受けたんですか al igual que 私たち nosotros? と同じようにというんですね Y estas personas ahí recién son convertidas y son cristianas. この人たちはここで初めてクリスチャンっていうようになるわけです Yo me imagino después que ese Cornelio, コルネリウスのこの後を después de, como todo soldado, ¿no? 考えますね Después de haber 兵士 sido destacado por cierto tiempo ahí, ese Cornelio con su familia volvió a Roma 彼はそこにいた後ローマに戻るわけです y predicó el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo allá en Roma. ローマでまた私たちの正しい福音を伝えたわけです Hermanos, entonces lo que yo hago hincapié aquí, que es muy importante, 何が言いたいのか何が一番重要なのか ¿quiénes pueden predicar el evangelio? 誰が福音を伝えることができるのでしょう Como nos enseñó el pastor Marcelo, los ángeles no están capacitados マルドル先生が言うように天使 para は predicar el evangelio. 福音を伝えることができ Y る lo vamos a probar al último con citas bíblicas. 最後に聖句を見てそれを証明するわけです Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. ペテロは御霊に満たされた人でした Dice que Pedro a veces caminaba y bastaba solamente la sombra de Pedro para curar a los す enfermos. ごいですよペテロは歩くとその影に触れただけで病んだ人が癒されたって感じ Por eso todos podemos hablar, hermanos, だから del Evangelio. 私たちみんな福音を伝えることができるということ Pero para que realmente las personas nos puedan escuchar, ですが本当の意味で人々が耳を傾けるためには tenemos que ser llenos del 御 Espíritu 霊 Santo. に満たされていなければならないんです Y esto lo vamos a probar con la Biblia. それを聖書で証明するわけです Hechos 1:8人の働き一章8節 es considerado la promesa de Dios. 神様の約束の成就です Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. しかし聖霊があなた方の上に臨まれた時あなた方は力を受けますそしてエルサレムとユダヤとサマリの全土さらに地の果てまで私の証人となります Y de esto, hermanos,
nos habla todos los evangelios, ここに福音書全部が語っていることが書いてあるわけです。 los 4 evangelios. 福音書4つ。 Mateo, マタイ capítulo 28, 28章 versículos 19 y 20. 19節20節です。 En mi Biblia está en rojo, 私の聖書で赤字で書かれているぐら porque い es palabra de nuestro Señor イエ Jesucristo. ス様が直接言ったことを私の聖書で全部赤字になってるんですね。 Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の皆によって彼らのテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 El segundo evangelio, 第2の福音書は Marcos, マルコ capítulo 16, 16章 versículos del 15 al 18. 15から18です。 La palabra de Dios dice así. このように書いてあります。 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ojo que acá dice a toda criatura. それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えます。 No dice a todos los hijos de Dios como algunas religiones enseñan. その辺の宗教が言うみたいに神様の子供に伝えろとは書いてないです。すべての作られたものと書いて Porque hay algunas religiones que enseñan que todos somos hijos de Dios. みんな神様の子供だって教える宗教もありますけれ Y ど está も equivocada. 間違ってます。 Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. 信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。 ¿Qué nos quiere decir esto, どういう hermanos? ことですか？ Nos podemos bautizar 50 veces, 気づかずに洗礼を受けるかもし pero si no creemos, れない。でも信じなければ no pasa absolutamente nada. 何も起きないんです。 El evangelio es 福音は para las personas que creen. 信じる人のためのもの。 Porque aunque ustedes no lo crean, なぜですか？信じなかったとしても、 y parece esto un juego de palabras, これが言葉遊びに見えるかもしれない。 la incredulidad 不信仰は es uno de los pecados más comunes en el pueblo de Dios. 神様の民の中で一番日常的な罪かもしれない。 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 信じる人は次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んだとしても決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。 Cuando yo no era creyente, hermanos, 私がまだ信じていない時、 yo vivía en Argentina. アルゼンチンに住んでいました。 Casi 10 años viví en 10年ぐ Argentina. らいアルゼンチンに住んだでしょうか。 Y una vez, siempre me crucé con evangelistas. でいつもなんか伝道師に会うんですけど、 Porque 伝道 es 者。 cierto de verdad de que Dios nos llama desde un comienzo. 最 Dice 初から que 神様は私を呼んでたのかもしれません。 hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre. 本当に母の胎の中の時のから選ばれてたんでしょう、私 Y me は。 buscaban los evangelistas. 伝道者がそれを訪ねてくるわけです Y よ。 yo ahí con mi botella de whisky, bueno, escuchaba las ウイスキ historias de ー飲 ellos. みなが ¿no? らまあ話してみっていうわけですよ。 Y una vez me contó uno, un pastor, である牧師が来て、 que le tocó ir y predicar en esos lugares que son medio satánicos. この牧師がおっしゃるんですね、ある時僕に機会が与えられて、サタン崇拝するところに行ったんだ。 Y él fue a llevar la palabra de Dios. でまあ、御言葉を持ってたわけです。 Y dice que le invitaron una taza de té. そしたら、お茶どうですかって言われたんです。 Y el té lo sintió medio extraño. で、お茶がちょっとおかしいな。 Estaba envenenado. 毒があったんです。 Mas él confió en esta じゃあ palabra. この牧師がこの御言葉を信じて Dice que después que tomó el té, 飲みました。 lo sintió tan rico que pidió otra じ taza. ゃあどれだけ美味しいかって言ってもう一杯くださいって言って Le dieron otra じゃあ taza もう一杯渡されて y Dios hizo la obra que tenía que hacer en ese lugar. 神様はその場所で神様がしたかったことをしたわけ Cuando me contaron, yo la verdad me impresioné. それ聞いた時にびっくりし Se me puso esa la pielcita de た gallina 鳥肌立って y él confió en la palabra こ de の Dios. 牧師は神様の御言 Como 葉 nosotros tenemos que confiar, hermanos. 私たちがこれをする必要があるんです Vamos a pasar al tercer evangelio de Lucas, ルカの夜福音書です capítulo 24, 24章 versículos del 47 al 49. 47から49節です Dice la palabra de Dios así. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方はいただいたところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。 Y el último evangelio. 最後の福音書ですね。 Juan, ヨハネ capítulo 20, 第20章 versículos del 19 19節から al 23. 23節です。 La palabra de Dios dice así. このように書いてあります。 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envía el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ってこう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。 Hermanos, hemos visto por los evangelios qué importantísima que es la función del Espíritu Santo. 私たちは聖霊はとても大事だ、重要だということをこれを見て知ったわけです。 En la vida de los cristianos. クリスチャンの人生の中 Y で todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. 私たちみんな聖霊を持ってるんですよ。 Yo creo, hermanos, que la salvación no se pierde. 皆さん、私はね、救いはなくならないと思う。 Una vez que Dios nos dio la salvación, no 一 se 度 pierde. 救われたのであれば、それをなくすことはできません。 Pero la palabra de Dios dice que no la descuidemos. ですが神様は見張り続けなさいと言ってます。御言葉で Muchas veces nos deslizamos たまにミスを犯します。 y apagamos la llama del Espíritu そして Santo. 聖霊の火を消してしまうんです。 Por eso yo siempre recuerdo el primer amor. だから初心に戻るわけです。 Hermanos, cuando yo me convertí, le predicaba hasta las piedras. 私が最初受けるとき、石にも語りたい気分でした。 Y muchas veces ahora, そして今はどうでしょう cargado de trabajo, か。仕事が忙しいです。 cargado de problemas, 問題が多いです。 una que otra vez ya leo la 聖 Biblia, 書をたまに読んで、 una que otra vez oro, たまに祈って、 y el Espíritu Santo se va apagando en 聖 nosotros. 霊様が消えていくわけです。火が Y así nosotros no vamos a poder predicar el そうする Evangelio. と福音が伝えれなくなるんです。 Pedro en ese momento ペテロはこの時、 estaba lleno del Espíritu 聖 Santo. 霊に満たされていました。 Por eso que bastaron sus palabras ですから彼の言葉で、 para que Cornelio y toda su casa escucharan コルネリウスとその全家族が聞くに足りたと。 y se convirtieran. そして受け入れたんです。 Y este capítulo es tan, pero tan そ importante してこの御言葉がとてもとても重要で、 porque marca un antes y un después. ここがこのターニングポイントを刻むわけです。 Hasta ese momento era imposible que un judío entrara en la casa de un gentil. これまでユダヤ人が違法人の家に入るということはありえないものでし Y cuando Pedro va y les cuenta a todos sus hermanos en た。エ Jerusalén, ルサレムでみんなにそれを伝えたとき、 ellos se quedan sorprendidos diciendo, ¿pero qué? Si Dios era nuestro, 唖然としました。俺私たちの神じゃないのか？ también tiene que ser de なん ellos. かユダヤ人とも分けなきゃいけないのか？ Y es ahí donde marca que nosotros los gentiles también podemos ser salvos. この時点から分かったんです。私たち違法人でも救いを受けることができ Por る。 nuestro Señor Jesucristo. 私たちのイエス・キリストを通して、 Porque no hay otro camino. 他に道はないからです。 Juan 14:6 dice,
ヨハネの16章、16 Yo 章 soy el camino. 私が道、 Yo soy la verdad 私が真理、 y yo soy la vida. 私が命です。 Y nadie そして puede venir al Padre, a 誰一 Dios, 人 si no es por mí. 私を通して誰では父なる神を送ることできません。 Hagamos lo que hagamos. 何をしようと。 Ojo, Cornelio, no sé, si lo ponemos en la actualidad, quizás Cornelio sería pues この católico, 通り、今で sería testigo de Jehová, sería mormón, モルモン教です。 pero él amaba a Dios 神様を con 愛してた。 sinceridad y 経 con 験、真 honestidad, 実。 pero faltaba でも el último paso, 最後の一歩が足らなかっ que era creer en Jesús. た。イエス様を信じる。 Y Dios iba a buscar la forma de poder acercarse ese そして神様 conocimiento. はそれを彼に教えるように働いたわけです。 Como lo escuché el otro día que hablaba acá con el pastor Mario. 前、マロン純木と話しながら、 Si en caso en ese momento no hubiera escuchado もしこの a 瞬 Pedro, 間、 Dios hubiera buscado otro medio y Cornelio por ahí estaba- hubiese sido Felipe, no sé, o Pedro, otra persona que le Jonathan. presentara el Evangelio. じゃあ他の人が来て Pero ya estaba こ predestinado a que Yo- Cornelio れでですは、 tenía que ser salvo. 要は救われなきゃいけないというのは決まってた。 Tenía que ser salvo, como todos ustedes, あな hermanos. たたちみんなと同じように、 En algún momento le presentaron el Evangelio いつかあなたたちにも伝えられたわけです。 y ustedes creyeron. 信じたわけです。 Y así como nosotros hemos creído, 私たちが信じたのと同じように、 también tenemos que ir a presentarle el Evangelio a toda esa gente que está afuera, 外にいる人たちに伝えなきゃいけないん sin です。 Dios. 神様なくして。 Hermanos, si ya esta vida es difícil この人生 con が Cristo, キリストと共にでもこんなに問題があるのだったら、 imagínense sin Cristo. キリストいなかったらどれだけ難し Y い ustedes で no す。 saben que en este momento están muriendo personas 皆さん知ってるでしょ、今でもみんな死んでます。キリストなしで。 y el camino そして道は es la perdición eterna. 永遠の苦 Pues しみ。 hermanos, creer en Dios 神様を信じるというの o と、 no creer en Dios, 神様を信じないっていうのと、 eso no le hace a la cosa. Igual vamos a ser juzgados todos. こんなの関係なくみんな同じように裁か A れる。 veces uno puede decir, ah, yo soy ateo, yo soy agnóstico. 私は無神論だから。 No importa, Dios te va a juzgar igual. 有神論だと関係ないです。神が同じように裁か Por れる。 eso, hermanos, だから皆さん、 es importantísimo que todos nosotros 皆が revivamos el fuego y el poder del Espíritu Santo para poder llevar 聖霊の火と力をもう一度帯びて行って福音を伝えなきゃい ¿Y けない。 qué es el Evangelio? 福音って何ですか？ Buenas nuevas, 良い知らせです。 solamente eso. ただそれだけです。 Simplemente anunciar ただ que 伝える Cristo キリストが ya ganó. もう勝ったよ。 Apocalipsis, ¿qué dice? Que 黙示録に ganamos. 書いてある。何で書いてますか？勝利した。 Hermanos, tenemos miles de pruebas en este momento. Yo 今で veo もどれだけ a 多 todos くの nosotros 証 con 拠があるん diferentes でしょう。 problemas. Puedo sentirlo en mi corazón. 問題がみんなあります。 Mas 私は Apocalipsis dice que ganamos. で hermano. も聖書に書いてあります。 Que 勝利 ganamos. した。 Entonces apliquemos eso. だからそれを実践してください。 El problema muchas veces recae en nosotros mismos que no creemos. 私たちが信じないから問題が多くなります。 Y tenemos que dar ese primer paso y comenzar a creer. だからこの第一歩、私たちが Lo que está aquí en el Evangelio es real. ここに書いてあることは事実です。 Y hay muchas personas afuera que no conocen a Cristo. そして多くの人たちが外にいて、 Y es nuestra labor conocer a Cristo. 私たちがキリストを知らせる。 Yo les había dicho que, como enseñó el pastor también, 先生が言われるように、 de que por qué los ángeles no pueden な predicar el ぜ Evangelio. なぜ天使が福音伝えれないのか。 Primera de Pedro, もうですペテロ、第一ペテロに書いてあります。 capítulo 1, 一章です。 versículos del 11 al 13. 11から13ですね。一章11節から13節。 Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 彼らは
自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストのクランとそれに続く栄光を前もって明かしたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕をしているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。 Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14. ヘブルの1章13と14。 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1, 13 y 14. ヘブルの1章13と14です。一体どの御使いに向かって神はこう言われたのでしょうか。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足上げするまでと、御使いは皆奉仕する霊であって救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。 Tito テトス capítulo 1 versículo 3. 1章3節。 Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:3. 神は定められた時に御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主である神の命令によって委ねられたのです。 Hermanos, los ángeles nunca van a poder hacer lo que Dios nos encomendó a nosotros. 皆さん、天使は神様が私たちにしろって言ったことを変わりしません。でき Como ません。 enseñó el pastor Marcelo, マルセロ先生がいつも言うように、 ellos pueden ser nuestros ángeles de la guarda, 守りになるかもしれませんね。 pueden ser mensajeros, como aquí le mandaron el mensaje a このよう Cornelio. に神様の御言葉を伝達してくれるかもしれませんね。 Quizás puede haber sido Gabriel, ¿no? ガブリエルかもしれません、もしかした Porque ら。 Gabriel era el mensajero de ガ Dios. ブリエルがこうやって伝えるものでしたから。 Puede ser también Miguel, que es el que siempre pelea, ミゲル siempre と lucha. いうまたその軍師かもしれませんね。 Pero predicar el evangelio es tarea de todos で nosotros. も福音を伝えるのは私たちの役割です。 Y hermanos, si las personas que están allá afuera 皆さん、外にいる人たち mueren が sin Cristo, キリストなしに死ん y だ。 si nosotros no hacemos nada, 私たちが何もしなかったとしたら、 dice Dios que nos va a juzgar por la 神様 sangre は de ellos. 私たちを裁くと言ってるんです。 Así que es hora いわば私たちの責任だというんで de que realmente す。ですから、 tomemos el evangelio de verdad 私たちが福音を本当に握っ y て、 sin bromas. Porque el diablo no juega a ser diablo. いや歩んでいけるようにしましょう。なぜならサタンは遊びしてない Y です。 muchas veces nosotros jugamos a ser でも cristianos. 私たちはクリスチャンごっこをするんです。 Entonces, que este sea un momento de reflexión これが黙想の時間になることを願い y ます。 que realmente seamos todos llenos nuevamente del Espíritu 私た Santo ちがもう一度聖霊に満たされる y que podamos salir a predicar el そ Evangelio. して言って福音を伝えることができる。 Hasta aquí la palabra del Señor. 結論を出させて Oremos. お祈りしましょう。 Padre, gracias Señor, te damos por este momento, この時を感謝しま por す。 esta palabra. この御言葉を感謝します。 Te pedimos, Señor, con humildad en nuestro corazón, que así como, Señor, tú le diste ese poder del Espíritu 神様 Santo はこの聖霊様の力を a todos los apóstoles, Señor, すべて天使たちに示されたものと同じように、 ese mismo poder, Señor, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, この私たち主イエスキリストをしっかり蘇らせた同じ道からが nosotros también lo tenemos. 私たちにも与えられたことを感謝 Te し pido ます。 por eso el día de hoy, 神様もう一度感謝してお願いします。 a mí en primer lugar y a ま mis ず hermanos, 私、そして兄弟姉妹たち。 que nos quites de nuestro corazón ese pecado de incredulidad, 私の Señor, 心からこの不信仰の罪を取り除いてください。 y que de una vez por todas podamos creer en tu santo evangelio, それ主 Señor. の福音を握り、本当に信じることができるようにしてください。 Danos esa capacidad, Señor, de poder predicar 伝えるこの力を与え a てく toda ださい。 criatura す como べて manda を tu mandato. 作られたものに書いてあるように。 Y que solamente sea el poder del Espíritu Santo que dé convicción de pecado, そ Señor. して、この聖霊様の力によって罪の
意識を与えてください。 Nosotros estamos dispuestos, Señor, a obedecer así como obedeció Cornelio, 私たちはこれによりそのように従う準備ができています。 a tu orden, Señor, sin titubear, Señor. Te pedimos, Señor, por favor que nos uses, Señor. 考えることなく、ただ主の御言葉についていきたいと、その言葉たちを使ってください。 Quita toda impureza, toda soberbia, 不自由、 toda maldad de nuestro 不 corazón, 潔なもの、 Señor. 悪いものを取り除いてください。 Límpianos, Padre, 心をきれいにしてください。 y úsanos, そして Señor. 使ってください。 Y que cada día sean añadidas más personas a tu iglesia, 毎 Señor. 日、主の教会に人々が増し Nosotros confiamos en ti y creemos た en だ ti. 主を信頼して信じて、 Muchas gracias, Señor, 神様感謝しま porque す。 tú siempre escuchas la oración del い justo. つも正しいものの祈りを聞いてくださることを感謝します。 Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro 聖な Señor る Jesucristo, 素晴らしい私た a ち quien va toda adoración y toda gloria por los siglos de los siglos. 生まれを Amén. 永遠をつなげてお祈りいたします。 Paso la palabra al ángel Cochato. Dice el hermano Carlos, pero nosotros somos reformados, hermano. Los reformados creen que la salvación es única. Y también es responsable. Tenemos el momento de ofrendar a la casa del Padre. Amén. Pedimos para el hermano el evangelista, la alabanza, y juntos vamos a ofrendar la casa.